Esta segunda entrevista tiene que ver con el libro La Sala de Máquinas de la Constitución, que fue presentado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y que nos fue proporcionado por CATS para esta entrevista. Ahora la pregunta es, ¿por qué se ha descuidado tanto el estudio del constitucionalismo latinoamericano? Bueno, se descuidó el estudio del constitucionalismo y se descuidó la sala de máquinas, digamos, que es un poco la metáfora del libro. Lo que hubo, yo creo que es, por un lado, que hemos pensado mal el constitucionalismo, sobre todo en esta idea de la obsesión que hemos avanzado en relación con los derechos, que nos ha llevado a descuidar toda reflexión importante en relación con la otra parte de la Constitución, que es la sala de máquinas, que es la organización del poder. O sea que un poco la metáfora del libro es que hoy tenemos constituciones que en América Latina, que en sus secciones de derechos son de avanzada, yo llamo constituciones del siglo XXI en materia de organización de derechos, pero que en materia de organización del poder siguen siendo tributarias del siglo XVIII y XIX. Y eso genera una tensión interna en la Constitución, que no es un mero problema teórico, es el que ayuda a entender estos hiperpresidentes montados sobre una estructura de derechos generosísima y derechos que no se aplican o que son boicoteadas por esa organización del poder concentrada. Ese es un poco el mensaje del libro. Entonces, digamos, yo creo que por un lado hubo muchos constitucionalistas que simplemente se obnubilaron con la idea de poder incluir más derechos que eran interesantes que estuvieran. Y por otro lado, digamos, también hubo muchos constitucionalistas que fueron comprados formal o informalmente por el poder, porque lo que estuvieron haciendo finalmente es servir a los intereses del poder concentrado, ¿no? Y aquí mencionas también que hay una relación entre la idea de, bueno, la constitución como imposición arbitraria de posiciones de caudillos, de Mm, grupos pequeños de poder, que lo que ha generado lo que esta idea de abandonar un poco el estudio de las constituciones latinoamericanas. Sin embargo, mencionas que en realidad sí hubo debates en torno al debate económico, social claro y que cultural. el punto es que no merece ser pensado el constitucionalismo latinoamericano, como yo también lo pensé en un momento, como una mera sucesión de caprichos, digamos, del gobernante que venía, daba su constitución, hacía lo que quería y era todo como digamos, una fiesta de incongruencias. No, la verdad es que estudiando el constitucionalismo latinoamericano, uno reconoce muchísimas discusiones interesantes, muchísimos pensadores importantes y muchísimo que aprender. Digamos, yo al menos siento que he crecido muchísimo en mi conocimiento del derecho constitucional y la teoría constitucional a partir de las reflexiones de esos viejos pensadores del siglo XIX en América Latina. Con algunos yo estoy más en desacuerdo, con otros estoy más en acuerdo, pero en todo caso hay una enorme riqueza de ideas que hoy no encuentro, ¿no? Y aquí nos podrías decir, ¿existen algunos constitucionalistas o ideólogos de la Constitución que podrían ser análogos a los pensadores estadounidenses? No sé si el parámetro son los estadounidenses. Yo creo que hubo un momento fundacional en Estados Unidos en donde hubo grandes cabezas, que sean Madison, Hamilton, Jefferson, para decir tres, con tres ideologías distintas, uno más liberal, uno más demócrata, uno más conservador, como Hamilton. Y eso yo creo que uno, más allá de acuerdos o desacuerdos ideológicos, veía ahí gente pensando de modo muy profundo, digamos. Para tomar el caso más difícil, Hamilton, un conservador horrendo políticamente, podría decir uno, bueno, las reflexiones que hizo sobre el Poder Judicial en el Federalista 78, tres paginitas, digamos, siguen marcando la historia del Poder Judicial y la reflexión teórica sobre el Poder Judicial, o sea, es extraordinario. Otra vez, con los acuerdos o desacuerdos que uno tenga. Luego no quiere decir que ese nivel de reflexión se haya mantenido. Creo que no se ha mantenido ni en América Latina, ni en el mundo, ni en Estados Unidos. En todo caso, la pregunta yo la reformularía. ¿Hay hoy eh, en América, en el mundo, pensadores constitucionales de la talla de los que hubo en el siglo XVIII y XIX? No muchos, diría. No muchos. O sea, ha habido grandes cabezas que han pensado bien el derecho, pero otra cosa es la reflexión sobre diseño institucional, como lo hacían Madison, Alberti, o tantos otros, ¿no? En el siglo XVIII y XIX. Me gustaría terminar esta reflexión sobre este libro con la última pregunta de tu libro. ¿Qué hemos aprendido después de 200 años de constitucionalismo latinoamericano? No, aprendimos
que en el siglo XIX se sentaron las bases de un sistema de organización del poder que sigue marcando la vida constitucional de la región eh, y que sigue marcando nuestra organización institucional de un modo que es muy afín al pensamiento liberal conservador del siglo XVIII y XIX. Eso es algo que yo he aprendido y que es una mala noticia para el constitucionalismo. Esto es, el modo en que pensamos las instituciones es muy similar a como lo pensaban las élites liberal conservador del siglo XVIII y XIX, y esto quiere decir con el poder concentrado, con la desconfianza en el ciudadano, con la desconfianza en la participación política, con la cantidad de instrumentos contramayoritarios. Entonces, eso es un aprendizaje, si se quiere, triste. Creo que también, digamos, aprendimos, o yo diría que he aprendido, que lo que se hizo en el comienzo del siglo XX, empezando aquí por México con la reforma de 1917, fue muy importante en términos de repensar la idea de los derechos sociales, etcétera. Pero también creo que ahí hemos pensado algo mal, y es que si uno hacía esa reforma en un sentido revolucionaria en términos de derechos, debía ajustar de modo acorde a la parte de organización del poder. Y eso no lo hemos hecho. Entonces, también yo creo que es un aprendizaje, un tercer aprendizaje, que es lo que no hemos hecho respecto de la reforma institucional. Entonces, esos 3 puntos para mí ya son importantes, digamos, son 3 de los puntos relevantes en el libro, ¿no? Roberto, muchas gracias Gracias. por esta entrevista. Les agradecemos a todos ustedes por habernos escuchado. Les recomendamos la lectura de este libro. Realmente hay poca bibliografía al respecto y este es un libro importante en ese sentido. Agradecemos a Editorial Katz y Editorial Sexto Piso por esta oportunidad que nos dan al otorgarnos este material. Muchas gracias. Gracias a ti.